Uno de los temas de esta unidad tiene que ver con la experiencia del totalmente otro, ¿no? Se plantea que los seres humanos del comienzo de la humanidad buscan de manera universal un misterio trascendente absoluto, incluso aquellos pueblos que se denominan ateos o que adoran creaciones humanas, buscan este misterio absoluto. Se sabe que hay distintas manifestaciones objetivas y concretas de la búsqueda de este misterio, y se plantea que se debe conocer lo que se denomina la historia universal de la salvación. Las manifestaciones se muestran de distintas formas, como las hierofanías o las manifestaciones de lo sagrado en la naturaleza. Y además se habla de que estas expresiones corresponden de alguna forma a una respuesta sobre la búsqueda del misterio trascendente. Además, muchas de las expresiones de la búsqueda se pueden encontrar en lugares físicos, tanto como los museos, donde son visitados por turistas o aquellas personas a que les interese. El estudio de la antropología cultural se encargó de realizar varios hallazgos con respecto a la fenomenología religiosa, donde distintos autores analizan los denominadores comunes de las manifestaciones religiosas y exploran las motivaciones profundas detrás de ellas. Y estos autores pudieron ir comprendiendo que en todas las manifestaciones se experimentó la irrupción de lo totalmente otro, lo que comprende como una reconfiguración de la vida de las personas y las comunidades, lo que implica una nueva visión acerca de la existencia. O sea, la experiencia del totalmente otro exige una reconfiguración de la vida y una nueva visión de la existencia. Y bueno, la experiencia del misterio trascendente se expresa a través de palabra, los ritos, los relatos místicos. Se celebraba en ceremonias comunitarias y promovía una ética particular. A través del tiempo, la experiencia religiosa se desarrolló y fue pasando de un teísmo generalizado hacia más un politeísmo, donde se encuentra una divinidad que se manifiesta de distintas formas. Y el surgimiento de esta nueva forma religiosa del politeísmo está ligada íntimamente a la complejidad de las estructuras sociales y las especializaciones en la organización social de los distintos pueblos. El politeísmo, además, a medida que fue pasando el tiempo, se fue complejizando y fueron surgiendo distintos dioses y distintas divinidades que acompañan a los seres humanos de, bueno, estos distintos pueblos. Y se fueron encontrando distintas divinidades, em, tales como las uránicas, que son estas divinidades vinculadas al cielo, y las catónicas, vinculadas a la tierra. Y además se sabe que se pueden ver panteones ternarios como Jesús, Poseidón o Hades. Y se sabe que estas religiones ancestrales se caracterizan por ser cosmológicas, y además tienen una visión circular del tiempo, ¿no? Se tiene la creencia de que estas divinidades en el pasado, de alguna forma, fueron creando el mundo, eh, y además las religiones también contaban con acciones terapéuticas de la mano de gurús, chamanes, que se asocian al renacimiento. Bueno, como se mencionó anteriormente, la visión circular del tiempo que caracteriza a estas religiones permite pensar acerca de un eterno retorno donde existe un anhelo por la purificación y por la salvación, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo hinduismo se caracterizaba por la creencia de sucesivas reencarnaciones que iban conduciendo a un santo a partir de una purificación progresiva. Obviamente se enfatiza la importancia de dejar las vanidades atrás y las apariencias para poder alcanzar la existencia más pura y trascendente. A lo largo de la unidad número 2 vimos cómo Dios se manifiesta a su pueblo. En primer lugar conocimos el nombre de hebreo, que es Yahweh, que significa yo soy. Dios se manifiesta por medio del primer pacto, donde promete la venida de un Mesías para salvar al mundo entero de sus pecados. Isaías, en el capítulo 63 o 53, habla sobre esto. Luego, en el Nuevo Testamento, vemos al Dios encarnado, entregando a su Hijo Jesucristo. También vimos la distinción entre religión y teología. La teología hace referencia al conjunto de herramientas y de ciencias para explicar la veracidad y la empiricidad de la Biblia. La religión es el conjunto de costumbres que Israel
presenta durante todo el trayecto desde la salida de Egipto hasta su actual morada en Jerusalén. Luego vimos dos conceptos. Uno de ellos es el querigma. Es la intervención que Dios manifiesta a su pueblo en el Antiguo Testamento. Cuáles son las leyes y cuáles son los hábitos que él exige en su pueblo. Y la kenosis, haciendo referencia al Nuevo Testamento, donde Jesús se presenta y da un conjunto de mandatos nuevos, rompiendo la anterior ley y el antiguo pacto. Nos lo retratamos por medio del Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, haciendo referencia a cómo hay que dejar el antiguo cuerpo, la antigua naturaleza, y aceptar los nuevos mandatos que Dios predispone a su pueblo. Bueno, ¿cómo se va a comunicar Dios con nosotros? Dios nos va a hablar por medio de dos fuentes principales: la tradición de la Iglesia y las Sagradas Escrituras, o la Biblia. La tradición va a ser una transmisión oral que se da de generación en generación y que se va pasando desde los apóstoles hasta la actualidad. Son las enseñanzas y cosas que Jesús le dijo a los apóstoles y que estos nos van transmitiendo a lo largo del tiempo. Por el otro lado, las Sagradas Escrituras también van a ser escritas por hombres. Dios utiliza a los hombres para escribir las Sagradas Escrituras, y es por eso que también hay detalles de las épocas. Las Sagradas Escrituras fueron escritas por muchos autores distintos que se llaman escribas. Algunos se conoce quiénes fueron, otros no. Un ejemplo de ellos es San Pablo. Y con lo de los detalles de las épocas, por ejemplo, podemos tomar un ejemplo de San Pablo, que le escribe una carta a los Corintios, en la que en parte de esa carta les da indicaciones de qué deben hacer, que eso va dirigido a los Corintios. Entonces hay que saber diferenciar entre el mensaje principal y qué es lo que Dios nos quiere transmitir, con las trivialidades de las épocas que los autores ponen por estar sumergidos en ese contexto. Las Sagradas Escrituras se van a dividir en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios hace una revelación progresiva. Va revelando su verdad de a poco a los hombres para un mayor entendimiento. El Antiguo Testamento está compuesto por el Pentateuco, que dentro suyo tiene 5 libros, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, los libros históricos, los libros poéticos y los profetas. Por el otro lado, el Nuevo Testamento también va a estar escrito por distintos autores, que en este caso se llaman evangelistas, y estos distintos autores le van a dar distintas improntas y están dirigidos los distintos evangelios a públicos específicos. Estos evangelistas son Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Los hombres por naturaleza buscamos la felicidad y la plenitud. Esto lo logramos mediante relaciones, logros y experiencias que nos lleven a una satisfacción duradera. A pesar de esto, muchas veces nos encontramos con un vacío existencial que se nos puede presentar en momentos de crisis, en momentos de muerte de un familiar o la propia, que significan que hay algo que nosotros no logramos comprender, que está más allá de nosotros. Entonces, para esto es cuando acudimos a la búsqueda de Dios para encontrar respuesta a estos vacíos. La experiencia humana nos demuestra que hay ciertos valores trascendentales que nos mueven hacia una felicidad verdadera y duradera. En esta búsqueda de sentido y trascendencia nos encontramos nuevamente en esta búsqueda de Dios, quien nos acompaña y nos revela, y que este encuentro significa, o esta búsqueda significa, una conexión con lo divino que transforma nuestras vidas. En nuestro encuentro personal con la Biblia es fundamental que nos acerquemos a ella con humildad y apertura de cabeza y corazón, porque a través de la lectura podemos sumergirnos en la riqueza de los relatos bíblicos. Entonces las enseñanzas penetran en nuestra vida cotidiana y nos guían hacia un camino más profundo con Dios, y ahí es donde encontramos la respuesta y los sentidos a estas preguntas profundas. La búsqueda de sentido en la vida es constante. Todos deseamos ser felices y encontrar un propósito que nos llene de significado. Viktor Frankl plantea que la falta de sentido podría derivar en problemas psicológicos serios. Por lo tanto, es de suma importancia encontrar estas respuestas existenciales. Las religiones nos invitan a profundizar en la búsqueda de lo trascendental, y en Jesús encontramos
la plenitud de la revelación y el camino hacia Dios. Como para hacer un resumen, el ser humano a menudo se encuentra con un vacío existencial. En esta búsqueda, la conexión con lo divino juega un rol importantísimo. La fe cristiana revela a Dios nos revela a Dios a través de la Biblia, y la lectura de esta Biblia es lo que nos lleva a un encuentro profundo con Dios y nos brinda estas respuestas y sentido. Por último, la unidad 5 habla de las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y el amor, como respuestas al don de Dios. Primero se habla sobre la naturaleza de la fe, diciendo que este es un acto personal y libre del hombre, por lo cual implica una adhesión personal a Dios, y difiere de lo que es la fe hacia la persona humana. Además, se menciona que esta es posible debido a la gracia y a los auxilios del Espíritu Santo, y que es un don de Dios, por lo que es un don sobrenatural. Además, también se dice que la fe se transmite y se recibe a través de la comunidad de creyentes, por lo cual no es un acto aislado, y se considera que la Iglesia es nuestra madre y educadora de nuestra fe, ya que es la primera en guiar y en sostener la fe de sus miembros. Por último, se dice también que la fe, a pesar de que se transmita a través de diferentes lenguajes y culturas, la misma es una y universal, y esto significa que el contenido y el mensaje va a ser siempre el mismo para quien sea que la escuche y la elija creer. Además, bueno, se habla de las virtudes, las teologales y las cardinales. Las teologales, como dije antes, son la fe, la esperanza y el amor. La fe es la razón por la que creemos en Dios y nos entregamos enteramente a Él. La esperanza es la que protege del desaliento y ayuda al hombre a que anhele las bienaventuranzas. Y la caridad o el amor es la virtud por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, y por eso es siempre desinteresada y tiene por fruto a la paz y la misericordia. Por el otro lado, las virtudes cardinales son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. La prudencia es la que permite discernir nuestro verdadero bien y elegir los medios rectos para realizarlo. La justicia refiere a la firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La fortaleza es la que asegura la firmeza frente a las dificultades o los obstáculos. Y la templanza es la virtud que busca el equilibrio de los placeres y en el uso de los bienes creados. También se habla de la importancia del Espíritu Santo y el papel que tiene este en nuestras vidas, que es limpiarnos del pecado, protegernos, enseñarnos y guiarnos hacia la verdad, y se hace referencia a sus dones y a sus frutos. Sus dones son 7, que son la sabiduría, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios, y sus frutos, que son 12, entre ellos la caridad, el gozo, la paz, entre otros. Por último, se habla de la oración, que es el encuentro personal y de diálogo con Dios, y se pone ejemplo el Padre Nuestro y la de María, y se habla de la importancia que tiene su práctica, ya que es una fuente de acercamiento y amor hacia Jesús.